Hablemos de cómo Jimin y Jungkook inician su aventura en el segundo capítulo, un episodio donde la conexión entre ellos se manifiesta de manera tan natural que parece que están en su propio mundo. La caminata que emprenden por el sendero es un reflejo de la dinámica que comparten, donde cada paso y cada palabra refuerza el lazo que los une. Desde el inicio, podemos ver a Jungkook riéndose de Jimin, quien camina más lento mientras lucha contra los mosquitos que lo acechan. La escena, aunque simple, está cargada de pequeños detalles que revelan la complicidad que existe entre ellos. En un momento, Jungkook, con una mezcla de resignación y humor, comenta que los mosquitos lo quieren, a lo que Jungkook responde de manera espontánea que es porque su sangre es saludable. Jimin, siempre ingenioso, responde que ya le sirvió su muslo, sus hombros y su frente a los mosquitos. A lo que Jungkook responde sin perder la oportunidad de hacer un comentario cargado de cariño y picardía. Réplica que le dio el plato fuerte primero, refiriéndose a los muslos. Este comentario es revelador, no solo por el tono juguetón que lo envuelve, sino porque demuestra lo mucho que Jungkook adora las piernas de Jimin. Este detalle, que podría pasar desapercibido para algunos, es en realidad una muestra más de la atención que Jungkook le presta a cada aspecto de Jimin, admirando y cuidando cada parte de él. La manera en que Jungkook siempre encuentra una excusa para acariciar y estar pendiente de Jimin es un reflejo claro de lo mucho que lo aprecia y lo importante que es para él. Es evidente que ambos se admiran profundamente, no solo en lo físico, sino en todos los sentidos, construyendo una relación donde el respeto y el amor son mutuos y constantes. La conversación se vuelve aún más juguetona cuando Jungkook, en un tono de mezcla de curiosidad, le pregunta a Jimin: ¿qué tan deliciosa es tu sangre? Déjame probarla. A lo que Jimin, con esa coquetería que lo caracteriza, responde que después le dará un poco, pero solo un poco, advirtiéndole que no pida demasiado. Este breve intercambio encapsula la dinámica única que comparten, donde cada palabra, cada gesto están cargados de un significado más profundo, que va más allá de lo que se dice a la superficie. La manera en que se hablan, con una mezcla de ternura, humor y deseo, dejen claro que su conexión es especial y que están completamente sintonizados el uno con el otro. Otro momento verdaderamente encantador se da cuando ambos están en el yate, un episodio que muchos de nosotros habíamos estado esperando con ansias. Ambos llegan llenos de energía y curiosidad, explorando cada rincón del yate con esa mezcla de entusiasmo y complicidad que caracteriza su relación. Después de un rato, deciden sentarse para conversar, y es que en ese momento donde Jungkook, con una sonrisa en los labios, hace referencia al malestar que Jimin había estado experimentando. Entre risas menciona que Jimin tuvo que ir al baño en varias ocasiones, un detalle que, aunque añade un toque de humanidad y cercanía a la escena, también nos muestra cómo siempre está pendiente de él. Sin embargo, lo que realmente capta nuestra atención es la forma en que Jungkook parece incapaz de mantener sus manos lejos de Jimin. Es evidente que la necesidad de tocarlo, de sentir su presencia física, es casi instintiva para él. Cada vez que están juntos, las manos de Jungkook parecen buscar a Jimin casi de manera inconsciente, como si el contacto entre ellos fuera tan natural y necesario como respirar. Mientras el yate comienza su viaje, ambos comentan lo libre que se sienten en ese momento. Una sensación de libertad me parece amplificada por la compañía del otro. Después de un tiempo de exploración, deciden descansar y los vemos durmiendo cómodamente, uno al lado del otro. Jungkook es el primero en despertar,
observando a Jimin mientras sigue durmiendo, probablemente aún recuperándose de su malestar. La imagen de Jungkook velando el sueño de Jimin es reveladora, ya que de alguna manera nos muestra lo mucho que le importa su malestar. Finalmente Jimin se despierta y es entonces cuando comienzan a jugar entre ellos, en un acto de pura diversión y cariño. Jungkook, sintiéndose libre y lleno de alegría, comienza a cantar Seven mientras baila, un momento que refleja su espíritu juguetón y su capacidad para disfrutar de los pequeños instantes de la felicidad al lado de Jimin. La escena se vuelve aún más encantadora cuando Jungkook, con una mezcla de entusiasmo y travesura, decide recrear la icónica escena del Titanic, mientras Jimin se cuelga de él, confiado completamente. Al principio, Jungkook pierde un poco el equilibrio, lo que provoca risas y un momento de ternura, pero rápidamente recupera la estabilidad y ambos se quedan ahí, sonriendo y disfrutando de la cercanía del otro. Es una escena que capta la esencia de su relación, donde la confianza y la diversión y el amor se entrelazan de manera natural. Más adelante, mientras Jimin está recostado, vemos a Jungkook revisando su cuerpo en busca de rastros de picaduras, un gesto que podría parecer trivial, pero que en realidad es una manera de la preocupación y el cuidado que Jungkook tiene por Jimin. Este momento es tan gracioso como íntimo, ya que nos permite ver cómo en su pequeño mundo ambos se ríen y disfrutan de la compañía del otro sin preocuparse por nada más. La forma en la que Jungkook se posiciona sobre Jimin, revisándolo con tanta atención, parece ser algo natural y cotidiano para ellos, una rutina de afecto que han construido a lo largo del tiempo. La intimidad se profundiza cuando Jimin, en un acto de pura diversión, se monta encima de Jungkook, fingiendo que le pega. Es un momento que encapsula la esencia de su relación, donde el juego y el amor se mezclan de manera tan fluida que casi parece coreografiado. A través de estas interacciones, vemos a esta pareja en una faceta completamente auténtica, donde son ellos mismos sin importar que haya cámaras presentes. Su esencia brilla en cada gesto, en cada risa, en cada mirada compartida, y como ambos lo han expresado, se sienten libres cuando están juntos, una libertad que no solo se manifiesta en sus acciones, sino en la manera en que se complementan y se aman, creando un espacio donde pueden ser completamente ellos mismos, disfrutando del presente y de la compañía del otro. Después de toda la travesía, y tras haber comprado los ingredientes para la cena, Jimin y Jungkook llegaron a la casa donde pasarían la noche. A diferencia de la primera vez, en esta ocasión, cada uno dormiría en su propia habitación. Sin embargo, antes de retirarse a descansar, comenzaron a preparar la cena juntos. Jungkook, siempre atento y deseoso de complacer a Jimin, le cocina los fideos que él le había pedido, mostrando una vez más su disposición para cuidar y consentir a Jimin. Por su parte, Jimin también puso de su parte en la cocina y ambos se movieron con naturalidad, como una pareja que ha compartido muchos momentos juntos, complementándose en cada tarea. Las vibras que emanaban mientras cocinaban eran inconfundibles. Un aire de amor, hogar y romanticismo rodeaba la escena, creando un ambiente único y especial. Después de la cena, llegó el momento de prepararse para dormir. Ambos se lavaron los dientes, y en un acto casi casual pero lleno de cariño, Jungkook decidió cepillarse mientras estaba recostado en su cama. Poco después, Jimin se unió a él, lavándose también los dientes, y lo que podría haber sido un simple momento de rutina, se transformó en un juego lleno de risas y complicidad. Jimin, siempre juguetón, colocó sus piernas en los hombros de Jungkook, y la diversión se hizo presente en estos pequeños pero significativos gestos
que solo una pareja con tanta confianza y amor pueden compartir. La naturalidad con la que interactúan es un reflejo de la profunda conexión que existe entre ellos, donde cada momento juntos es una oportunidad para disfrutar y fortalecer su lazo. Finalmente ambos se preparan para dormir y así pasó la noche hasta el día siguiente. Es aquí donde se da uno de los momentos más memorables. Jungkook, incapaz de resistirse a estar cerca de Jimin, fue a su habitación una segunda vez, ya que en el primer intento Jimin no quiso levantarse. Con determinación, Jungkook se echó encima de las piernas de Jimin, permaneciendo ahí por unos minutos, en un gesto de ternura y deseo de cercanía. Aunque parece que hubo un pequeño corte en la escena, es evidente que ambos disfrutaron de ese momento íntimo. Luego Jungkook se posicionó al lado de Jimin y Jimin en respuesta comenzó a estirarse sobre él, iniciando un juego que Jungkook captó de inmediato. Sin perder el ritmo, Jungkook tomó el control de la situación, envolviendo a Jimin en sus brazos y dándole una suave palmada en la nalga, un gesto que combina afecto y juego. No contento con esto, Jungkook también lo acarició, profundizando la intimidad del momento. La escena continuó con otro pequeño corte en el que ambos se levantaban de la cama. Jungkook, con un gesto familiar y cargado de cariño, se pone de pie y vuelve a darle otra nalgada a Jimin, como una manera de mantener viva la diversión y la conexión entre ellos. Finalmente, ambos se ponen de pie y se preparan para continuar con su día. Estos momentos, aunque parecen simples y cotidianos, revelan la profundidad de la intimidad que comparten. La relación entre Jungkook y Jimin es cuidada y nutrida por ambos, y cada gesto, cada caricia, es una muestra del amor y el respeto mutuo que se tienen.